Hola familia, hemos llegado al final de la temporada de este video podcast y estoy bien feliz que me hayan acompañado durante todos estos episodios. Hoy vamos a estar hablando de nuestro auspiciador, quien ha hecho esta temporada posible. Ustedes me han escuchado hablar de Produce en todos estos episodios, que es la compañía que les lleva productos locales directamente a su casa. Y hoy tengo el placer de tener conmigo a Cristal Díaz, quien es una de las fundadoras de Produce. Hola Cristal. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí conmigo. Quiero tener esta conversación contigo porque, número uno, porque quiero conocer más de Produce, porque quiero que la gente conozca de lo que ustedes hacen, pero yo les decía a mi audiencia que yo he sido bien selectiva con hacer auspicios, porque siempre me preocupa con las compañías con quien me asocio. Yo no quiero promover nada que yo sienta que esté haciendo daño o que no esté contribuyendo positivamente a nuestro país. Sin embargo, con Produce encontré una compañía que recoge alguna de mis pasiones. La soberanía alimentaria, apoyar a agricultoras y agricultores locales y hacer esos alimentos accesibles a la gente en Puerto Rico. Comienza por decirme cómo nace Produce. Produce, siempre decimos que tiene varias madres, porque sería bueno decirte nuestros 4 cofundadores. Uno de ellos es el chef Martín Louzao, de Cocina Abierta, y su socio en ese negocio, Patricio Chámez, que en Produce se encarga de las partes de la operación, que nadie quiere, pero a él le encantan. Y entonces tenemos a Francisco Tirado, que también es cofundador de UVA, el servicio de delivery, y esta servidora. Pues Martín tenía esta idea de, cuando él es argentino y llegó a Puerto Rico hace muchísimos años. Cuando abrió su primer restaurante quería comprar productos locales y se le hacía imposible. O tenías que recibir a muchos pequeños productores en el restaurante, lo cual también es un tema complicado para algunos chefs, dependiendo de tu restaurante. O simplemente no se sabía ni por dónde empezar. Estamos hablando mucho antes de que viniera la tendencia esta del farm to table, que ahora es bastante más conocida. Por otro lado, en mi maestría, que es en gestión cultural de la UPR, mi proyecto final fue cómo la autogestión y la tecnología han reconectado el sistema alimentario puertorriqueño. Y toda la investigación, que duró 10 años y muchas entrevistas y muchas conversaciones y visitas a fincas y a distintos productores de alimentos, lo que terminó fue con que hacía falta algo, un app, un website que conectara los productores locales con los consumidores. Así que cuando Martín, yo era súper fan de uno de sus restaurantes, así que me pasaba allí todos los viernes, y un día Martín me invitó a ser parte del proyecto. Hablamos de esto y bueno, pues sí estamos haciendo lo mismo. Así que decidimos unir fuerzas y de ahí surge Produce. Esto fue meses antes del huracán María. Entonces ha evolucionado Produce, porque estaba escuchando una entrevista tuya de cuando comenzaron, que eran ustedes literalmente yendo a recoger estos productos y llevándolos en sus carros a hacerle el delivery a la gente. ¿Cómo ha evolucionado en los últimos 4 años? Pues cuando empezó Produce, que empezó gracias a un grant de Pre-18, de lo de Parallel y eso, que ellos se inventaron un programa nuevo después de María para poder apoyar a ideas de puertorriqueños. Ahí fue que nosotros entramos y con esos primeros 20,000 pesos fue que empezamos. Me acuerdo que lanzamos el app inicialmente y a las 2 semanas nos dimos cuenta que no iba a funcionar la manera inicial que lo habíamos pensado. Era como que, no habíamos pensado en la logística, no habíamos pensado en el tema de, bueno, pero ¿y quién le lleva la cosa de punto A a punto B? Así que decidimos, espérate, vamos a pagar un ratito, vamos a inventarnos esta otra cosa, que terminó siendo el famoso Homebox, que era una cajita donde la gente no podía necesariamente escoger las cosas, pero empezamos a integrar no solamente frutas y vegetales, sino también quesos, panes, huevos, y eso fue distinto en ese momento. Y sí, las llevábamos nosotros inicialmente, hacíamos las entregas, y yo he ido a entregar, y todavía hoy en día
entregamos desde, yo siempre digo, desde el penthouse más penthouse hasta la jarda más jarda, porque tenemos hasta entregas en Maricao. Wow. Y ya luego de 1 año y medio corriendo con esa cajita, dijimos, ahora estamos listos para lanzar la aplicación. Lo íbamos a hacer en marzo de 2020 y ahí entra todo el tema de la pandemia. Y lo íbamos a hacer solamente para los chefs. Era como que productores a chefs y nosotros entregábamos. Y nos hicimos esta pregunta cuando hubo todo el cierre. ¿Qué nos limita de darle acceso a todo el mundo? Igual ya vamos a toda la isla a entregar el homebox, igual ya tenemos toda la logística encima, vamos a darle acceso a todo el mundo, y ahí fue que lanzamos la aplicación que cualquiera puede bajar en cualquiera de los App Stores para que se pudiese, más allá de la cajita, pues escoger lo que tú quisieras en tu compra. A mí me parece una labor tan importante porque yo lo hablé en el video que hice, el primer video donde anuncié el auspicio de Produce, de que yo que estoy sembrando y que entiendo perfectamente la importancia de apoyar lo local, no estaba comprando local porque primero que soy malísima planificando para ir a comprar mis cosas en el supermercado, siempre voy a última hora y me conformo con lo que hay allí, pero nunca consigo primero los alimentos que estoy buscando y mucho menos locales. Entonces estaba comprando lo que había en el supermercado y yo decía, contra, esto tiene que cambiar, pero no tenía el tiempo para sacar para ver cómo cambiar eso. Y yo sé que hay agricultores que tienen sus cajitas de manera independiente, pero hay que hacer el research, hay que ver cuán lejos estoy. Produce, hace ese trabajo por ti. Por eso me pareció bien importante, pero no es solamente importante para el consumidor, sino también para los agricultores que están sembrando, pero entonces llega el momento y es como que lo mío es sembrar. Pero espérate, ahora me tengo que encargar del mercadeo, de la venta, de todo esto. Háblame de esa relación con las agricultoras y agricultores, de poder facilitarle ese aspecto de la venta. Nosotros siempre hemos pensado que Produce tiene 2 grandes corazones. El consumidor, obviamente, pero la relación con estos productores que desde hace 4 años les compramos las cosechas. Y by the way, le llamo productores para ser inclusivos de todos aquellos que producen alimentos, porque están los agricultores, pero también están los pescadores, los recolectores, los que elaboran alimentos de valor añadido, las salsas y todas esas cosas que nos encantan. Así que es importante, y hace poco lo hablaba, todo el tema de la demonización que ha habido con la distribución y la logística en la comida. Sin duda, hubo mucha injusticia en el pasado y la sigue habiendo contra muchos productores de alimentos, que el distribuidor se quedaba con una gran parte de ese dinero y se veía de manera injusta. Nosotros, nuestra propuesta, que honestamente más que un negocio la vemos como un plan de país, o sea, esto es para cambiar algo que no funciona. El sistema alimentario en Puerto Rico no está pensado para darnos seguridad alimentaria, está pensado para hacer dinero. Entonces, ¿cómo devolvemos un poco de justicia a estos productores? Ellos poniendo el precio. ¿Y cómo lo hacemos lo más fácil posible para ellos? Pues mira, le ofrecemos la alternativa de irlo a buscar a la finca. Hay unos que prefieren entregar, está el que prefiere entregar, pero hay otros que dicen, no, yo quiero quedarme en la finca sembrando y tú ven y recógelo una vez a la semana. Que de hecho es una de las rutas más bellas que hay, esto cambia constantemente, usualmente la hacemos los lunes. Y visitamos, o sea, esto es una vuelta a la isla y metiéndonos para la montaña y saliendo y costa y vuelve, pero lo que buscamos con este compromiso, y añado un tercero, que es que el cash on delivery, ¿no? Le pagamos tan pronto recogemos o nos entregan, es devolver esa justicia al productor, que pueda continuar con su proyecto de siembra, que le sea conveniente el tener la alternativa de que se le recoja en la finca o en la elaboradora, y que entonces el consumidor se sienta que está aportando a esa justicia a nuestros productores locales. Ya de por sí hay un tema de burocracia que hace bien complicado hacer negocios en Puerto Rico, y el productor de alimentos no deja de ser un negociante. O sea, tú haces esto para vivir.
y nuestros productores viven de lo que cosechan, de lo que pescan, de lo que producen. Así que, ¿cómo se lo hacemos? Más fácil, ya que de primera mano sabemos tú y yo, creo, que sembrar no está fácil. No, no está fácil. No Eso está fácil. Así que si a esa tarea que ya es tan ardua le sumamos esa presión que bien mencionabas de, pues, cómo mercadeo mi producto, cómo lo vendo, a dónde lo llevo. No todos los supermercados aceptan cantidades pequeñas, y más del 60% de los productores en Puerto Rico son fincas familiares pequeñas, que no sobrepasan 5 cuerdas, 2 cuerdas. Así que, ¿cómo también le servimos que nuestro sistema sea inclusivo de todos? Está bien si eres grande y creciste, qué bueno, pero cómo también le damos oportunidad al pequeño. Y ese es el corazón de Produce. Y esto es algo que he escuchado directamente cuando he hablado con agricultoras que me dicen, es que venderle a los supermercados se nos hace difícil, y también tenían ese problema número uno de que sentían que lo que le pagaban no era justo, o que se tardaban en pagarles, que no le pagaban adelante, y eso es algo que he escuchado positivo de Produce, que me dicen, nos pagan adelante, y eso es bien importante para la gente que vive de esto. Entonces, mencionaste que sabemos las dos, y es porque tú también estuviste en el curso en el que yo estoy participando del Josco Bravo. Sé que hay lucha, pero me dan la sexta cepa la mejor. No, y nosotros decimos que la novena, la mía, es la mejor. Yo sé. Entonces yo lo hice en Mayagüez. ¿Dónde estuviste tú? En Tuabaja con Ian. Ok, sí. Entonces, para que sepan, este es un curso agroecológico. Vamos, creo que era una vez a la semana cuando tú ibas también. Sí. Yo voy los viernes, entonces vamos y pasamos unas cuantas horas aprendiendo de lo que es la agroecología y cómo sembrar. Y ha sido una experiencia que a mí me ha abierto los ojos, pero también una admiración por la gente que hace esto, porque es tanto trabajo. Y eso, que cuando vamos los viernes somos 20 los que le estamos metiendo mano al y vamos terreno. Un día a la semana. Un día a la semana. O sea, para la gente que este es su trabajo a tiempo completo, es bien sacrificado, pero también entiendo lo hermoso de esa conexión con la tierra. Para mí esa es una excusa. Mira, los viernes no puedo trabajar en mis reportajes, eso es para irme a ensuciarme en el terreno y estar ahí en esa conexión. Y uno empieza a apreciar eso mucho más. Y es algo que me he dado cuenta cuando he hecho mis órdenes de Produce. Siento ese valor por ese alimento que es hasta diferente a lo que compro en el supermercado. Primero porque sé que es de Puerto Rico, de manos de agricultoras y agricultores y productores locales, pero háblame de esa satisfacción de saber que le estás llevando a la mesa al pueblo puertorriqueño productos de aquí. Pues toda esta pasión por tratar de resolver este problema, por lo menos en carácter personal, y sé que mis socios fundadores lo comparten, esta pasión que tenemos por arreglar ese 85% de oportunidad que tenemos en el país de llevar cosas de aquí, comienza con cada uno de nosotros, el consumidor. El consumidor con ese dólar tiene hasta más poder que con el voto. Está ahí en la lucha, porque uno se decide cada 4 años, pero todos los días con nuestro dólar decidimos a qué negocio estamos apoyando, a qué familia, dónde se queda ese dinero. ¿Se queda en nuestra economía o se va? Entonces, para que el consumidor pueda, como te pasaba a ti, yo quiero consumir local, pero ¿dónde lo consigo? ¿Cómo lo hago? Tiene que ser lo más conveniente posible. Estamos contra una fuerza de mercado de conveniencia. Estamos todos acostumbrados, no nos podemos zafar ninguno, estamos todos muy acostumbrados a encontrar todo en el supermercado, hasta cosas de miles de millas de aquí. Estamos mal acostumbrados a que no hay temporalidad o seasons o temporadas de cosas. Así que para nosotros, cuando tú recibes un guamá, unas acerolas y las recibes ahora, que están en temporada, en diciembre no las vas a recibir, no están en temporada. Pero te estás asegurando de varias cosas. Uno, preservamos las frutas que son de aquí. Porque seguimos comiendo fresas y blueberries y raspberries, que está cool y, ¿verdad?, tendrán sus elementos nutricionales, pero estamos olvidando tantas otras frutas y vegetales que sí se producen aquí,
por la conveniencia de que el otro lo consigo en un paquetito en el supermercado. Así que Produce también tiene en su mente cómo yo lo hago tan o más conveniente que el supermercado regular, la tienda, para que te sientas en la libertad de poder consumir lo de aquí. Y a nosotros nos escriben tanto cuando la alegría de la gente, mucha nostalgia cuando ven grosellas, cuando ven todas estas frutas que ni sabían que se producían en Puerto Rico, que llena de satisfacción saber que no solamente el consumidor lo está recibiendo de manera conveniente, sino también que le estamos expandiendo la cantidad de productos que un productor puede vender, porque muchos de estos productores y de estas frutas son de las mismas fincas que el productor se encargaba de sembrar, quizás por decir calabazas o cualquier otra cosa, ñames, yautía. Tenían los árboles allí, pero nadie se los compraba, porque ningún supermercado te quiere comprar grosellas o tamarindos o guamás, y entonces viene Produce, envíame todo lo raro que tengas, envíalo para acá, corazón, guanábana, todo, y entonces pues la gente se alegra cuando ve todas estas frutas que no veían quizás desde chiquitos o que nunca han visto, depende cuán joven de espíritu seas, pero también le estás dando una oportunidad a productores a generar más ingresos con todos estos árboles y que no los corten para entonces sembrar otras cosas que son más comercializables. Eso es lo importante. Y a mí me pasó con algunos productos que yo ni sabía que se daban en Puerto Rico. En Estados Unidos yo me acostumbré a comer kale, que en español se dice col. A mí me encanta el kale. Jamás podía encontrarlo en el supermercado, en los supermercados que yo voy en mi pueblo. Entonces en Produce puedo ordenarlo. Sin embargo, te quería preguntar porque también hay el tema del precio. Para mí, desde una posición privilegiada, yo digo, si tengo que pagar, no sé cuál es la diferencia de precio, pero ponle que son $10 más por este servicio, vale la pena porque estoy comprando local, porque consigo los productos que quiero. Pero para una familia puertorriqueña que quizás no come kale y lo que come lo consigue en el supermercado y se puede ahorrar unos $10, ¿qué dices a esas familias que quizás es un poco más barato comprar lo que ya están comprando? El tema del acceso es bien complicado y ojalá lo pudiésemos resolver desde Produce. Precisamente llevamos años tratando de poder aceptar la tarjeta de la familia. Muchísimas personas nos escriben todos los días para ver por qué no aceptamos la tarjeta de familia. Esto depende de que el gobierno nos dé acceso a nosotros poder aceptarla. Estamos en la lucha y seguiremos ahí. Pero aún no contamos con la autorización para hacerlo. Y eso es importante, y qué bueno que lo mencionas, porque nosotros constantemente estamos midiendo, y yo soy una que lo hace personalmente. Yo mido cuánto me costaría hacer la misma compra que hago en Produce en un supermercado. Y constantemente, cada ciertos meses, hacemos la misma canasta para asegurar que tampoco, ¿verdad?, hay una disparidad enorme. Hay cosas que lamentablemente le cuestan mucho trabajo al productor producir y por ende, pues el precio quizás es un poco elevado y sucesivamente, ¿no? Se sigue elevando a través de la cadena, que es muy corta. O sea, aquí se le compra al productor, nosotros tenemos un hub refrigerado, que es donde se guardan todas estas cosas, pero piénsalo así, nosotros y cualquier distribuidor, particularmente los pequeños. Esto quiere decir que hay una nevera y freezers prendidos 24 horas, que son los que tienen que guardar todos estos alimentos que se siguen recogiendo y trayendo toda la semana. Hay que pagar empleados, operaciones, los vehículos que van y buscan. Todos sabemos que la gasolina está cara, que la luz sigue subiendo. O sea que hay unos costos inherentes en mientras más corta la cadena, pues menor, pero todavía todo eso pues se le sigue sumando al producto. Entonces, sí, estamos bien conscientes de ser lo más justo posible en el tema del acceso en precio. Siempre estamos midiendo que no estemos demasiado inaccesibles, pero también hay un tema de que
nos encantaría poder darle mayor acceso, prácticamente el 50% de la población, a alimentos locales, porque si la tarjeta de familia permite que compres en fast foods, ¿cómo es posible que no permitan que puedas comprar alimentos locales? Eso a mí me vuela la cabeza. Y que ese dinero se quede en manos de puertorriqueños, de productores puertorriqueños. Sí, que también es un tema que el gobierno tiene que adoptar política pública que apoye estas iniciativas. Si decimos que queremos independencia y soberanía alimentaria, pues entonces hay que hacer la gestión para apoyar a la gente. Esto es lo que escucho constantemente de gente que está sembrando. ¿Por qué no recibimos más apoyo? ¿Por qué no nos hacen la vida más fácil si queremos ayudar en estos temas? Te pregunto, Cristal, si tuvieras que mejorar algo, esto a mí me pasa a cada rato, la gente me escribe comentarios, deberías hacer esto, deberías hacer, y yo ahí sí quiero hacerlo todo, claro. Quiero hacer eso y 10 veces más, así que yo sé los retos de tener un negocio y querer hacer algo y querer hacerlo perfecto, pero pues se va poco a poco. Si tú tuvieras una varita mágica y pudieras mejorar algo de Produce hoy día, ¿qué sería? Esa es una muy buena pregunta. Además de lo que hemos hablado, del acceso. Definitivamente el acceso está ahí. Nos encantaría poder servir a toda la población de Puerto Rico sin ninguna traba. Esa está ahí. Nos encantaría poder llegar a más acuerdos de planes de siembra y planes de producción con productores. Nosotros tenemos algunos productores que ya por los años y la confianza que llevamos, ya de antemano nosotros hablamos, ok, pues vas a sembrar, más o menos sabemos que se van a vender tantas libras de esto, tantas libras de esto, tantas libras de esto, así que vamos a hacer este plan de siembra para asegurar que haya consistencia de esos productos. Definitivamente creo que eso es algo que pudiésemos mejorar todavía más, expandir esos planes de siembra, esa educación y esa conversación con los productores, porque a mí me parte el corazón cuando uno lo ve en redes que un productor sembró algo y ahora nadie se lo quiere comprar. De nuevo, tomando de partida del trabajo que da producir alimentos. Entonces, eso pasa pues porque hay un montón de áreas de oportunidad dentro de esa política pública que bien hablas, de cómo educamos también a los productores de alimentos a que, mira, sí, hay que planificarse, hay que tener un plan de mercadeo de tu producto, hay que saber quién te lo va a comprar, quién se lo va a vender y no esperar a que lo estés cosechando para entonces averiguar quién te lo va a comprar. Entonces, nos encantaría poder ayudar a más. ¿Y sabes cómo lo podemos hacer? Mientras más consumidores compren, a más productores le vamos a poder comprar. Así que, y apoyar. Tenemos muchos productores que están en lista de espera porque producen lo mismo que otros que ya le compramos. Entonces, definitivamente quisiéramos poder comprarle a más, pero pues necesitamos que ese volumen aumente para poder sumar a más productores a la lista. Y por otro lado, siempre estamos open a todos estos productores que tengan cosas diferentes, que si tú abres el app y no lo ves, escríbenos, que de seguro te lo queremos comprar. Entonces, pues, esas son cosas que pues, siempre se quieren mejorar, se quiere mejorar todavía más la experiencia del consumidor. Siempre estamos bien atentos, tenemos personas dedicadas a servicio al cliente, siempre ha sido prioridad para nosotros que esté todo el mundo satisfecho con lo que recibe, y si no lo estás, se devuelve el dinero, porque no queremos que el dinero sea una conversación, debe ser cómo mejoramos esto a futuro. Y eso siempre ha estado como parte de nuestra misión. Son cosas que definitivamente continuaremos mejorando todo el tiempo. Lo que sí puedo decir es que hasta el momento no he tenido que esperar mucho tiempo. Un día me hicieron el delivery el mismo día, aunque no vivo en el área metro. Suerte. O si no, al próximo día, que para mí es impresionante que, como tú dices, llegan a todas partes. Que hagan eso accesible a gente sin importar dónde vivan en Puerto Rico. Te quería hablar del elemento de la educación, porque yo creo que otro de los retos que tenemos cuando queremos hacer accesibles los alimentos que se producen localmente a la población es la dieta que tenemos. O sea, yo voy a casa de mi familia y yo crecí comiendo arroz, carne pero entonces estos alimentos adicionales que nuevamente ni siquiera sabía que se producían en Puerto Rico, como el bok choy. Yo no sabía que en Puerto Rico la gente sembraba bok choy, que es un tipo de repollo.
y muchos otros alimentos y vegetales y cosas que quizás no están como parte integral de nuestra dieta. ¿Cuán reto ha sido para ustedes el introducir estos alimentos a los que no estamos acostumbrados a consumir? Pues mira, yo honestamente no creo que haya sido un reto. Yo creo que había mucha gente esperando a tener acceso a ellos de manera más fácil. Porque antes de Produce, conseguir eso era en supermercados especializados y ahí sí que te digo yo, importado y carísimo. Entonces, sí, hay mucha educación que hacer. Eso ha sido parte de la plataforma de Produce. Tenemos un blog donde tenemos artículos de nutricionistas sobre cada uno de los productos, del doctor Cruz Miguel Ortiz Cuadra, que es historiador gastronómico, sobre la historia de nuestros productos, y de cada producto hay una historia. Tenemos recetas, qué hacer con un bok choy. Habrá gente que lo verá y bueno, eso se ve bonito, pero ¿qué hago con él? Y mucho tiene que ver con cómo integramos la educación desde los niños en el tema de las escuelas, ¿verdad? Porque si yo vivo en un hogar donde no he tenido acceso a estos alimentos, quizás no es hasta que seamos adultos que entonces nosotros nos exponemos a restaurantes o algo así, es que nos enteramos que esto existe. Yo, por el momento, pues lo único que sé que existe es el arroz, las habichuelas, la carne, lo que me servían en mi casa. Así que, ¿cómo exponemos a los niños a todas estas otras cosas que también se producen en Puerto Rico? Pues tiene que ser en las escuelas. Claro, volvemos de nuevo a la política pública. Esto tiene que ser parte de un plan integrado y pensado de cómo le introducimos todos estos nuevos sabores, estas nuevas recetas, y no es querer cambiar del todo la comida puertorriqueña. Al final del día, aunque el arroz no se produzca ya aquí, aunque se pudiese hacer, las habichuelas las consigue frescas, pero las secas no son de aquí. Mucha de nuestra dieta, el sofrito, vamos a pensar en el sofrito, que es la base de sabor de la cocina puertorriqueña. La cebolla la tenemos por temporada y no es accesible a todo el mundo. El ajo no se produce en Puerto Rico. Los pimientos sí. El recao y el cilantrillo sí. Y ahí depende de la receta de cada cual, ¿verdad? Que le echan más cosas al sofrito. Pero siendo esas las básicas, tienes una parte que no es de aquí y otra que sí. Entonces, no es pretender que el 100% de nuestra dieta sea local. No, a mí no me gusta caer en los extremos. Ya probamos los espárragos, nos gustan y pues no se dan aquí, pero nos gustan. Tampoco es que vas a cancelar toda tu dieta y ahora solamente vas a... Pero hagamos un esfuerzo consciente por integrar cosas que sí se producen aquí en nuestra dieta y quizás hasta llevarla a un 25%, a un 50% de lo que tú tengas en tu alacena, en tu nevera, en tu casa, sea de aquí. Y del resto, pues, esto lo traeremos de afuera. Pero si 1%, si nosotros de ese 85% que se importa, si cambiáramos 1%, son más de 72 millones de dólares que representan, que se quedarían en los bolsillos de los productores puertorriqueños. No, y que hay cosas bien creativas con productos de aquí. Una de las cosas que me encanta, que la iba a pedir al principio, pero no estaba disponible, y cuando lo vi disponible en el website, compré 2 bolsas de pan de pana. En Puerto Rico se produce pan de pana y es riquísimo, a mí me encanta. Igual con el hummus que se hace aquí, o sea que también están esos productos, como tú dices, no solamente los vegetales y la fruta, sino que están estos productos preparados que se pueden ordenar. De gente, esto yo se lo estoy diciendo por mi cuenta, no es que Cristal me está diciendo, no. Esto es porque yo ordené estas cosas y yo digo, yo quiero que más gente conozca de esto. Y tremenda familia, los que producen el pan de pana, llegaron a esa receta entre ellos y a todos sus amigos y familiares les gustaban, y ahí ellos vieron esa oportunidad de negocio. Sí. Están en Utuado, una finca preciosa. He tenido la oportunidad de visitar cientos y cientos y cientos de fincas y productores en Puerto Rico. Eso para mí ha sido un privilegio. Y es tanto el orgullo que se siente cuando uno sale de todos estos proyectos y tú ves a la gente
contra viento y marea, no importa cuán difícil se les ha hecho, no importa que han tenido años esperando que le den permisos y licencias para entonces hacerlo formalmente, siguen con ese ímpetu y con esas ganas. Tú vas a las fincas y usualmente, ¿verdad?, que están metidas en campo, y yo vivo en campo, con muchas casas que tú ves que todavía hay mucho abandono del huracán, con casas que pues dejaron solas y quizás te parece medio deprimente el camino, y allí en el medio de la nada está esta familia con todas las ganas del mundo para meter y echarle para adelante y de una vez produciendo con cosas de aquí. Entonces pues para mí es un orgullo enorme cada uno de los productores, que nos vendan o que no nos vendan, ¿verdad? Pero que dan todo por producir en Puerto Rico, aun cuando están todos los retos hasta climáticos que no tienen nada que ver con el gobierno. Y para mí es bien importante que la gente sepa que esto se está dando, porque cuando hablamos de desarrollo económico a veces nos limitamos a hablar de la inversión de afuera, cuando en Puerto Rico hay gente que está metiendo mano y haciendo cosas tan impresionantes. Entonces por eso para mí pues fue un honor poder tener esta colaboración con Produce. Cristal, muchísimas gracias por estar aquí. Y gracias por hacer posible esta temporada del podcast. Gracias a ustedes por ver estos episodios. Si no han visto los demás, vayan para que vean los demás, que tocamos temas bien importantes y temas que me complacieron mucho en poder tener esta conversación en español. Así que seguiremos hablando de agricultura, seguiremos hablando de los negocios locales y les espero para la próxima temporada.